lugares, porque en los campos de concentración, lo primero que hace una persona en condiciones de extremo pánico y que debe envolver la huida es tratar de sacar todo lo que tenga valor y llevárselo, porque se puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, el hecho de que se tenga algo con lo cual se pueda comprar aquello que se necesita. Y entonces, al esculcarlos, encontraban gran cantidad de joyas de los judíos. Además de estos comerciantes, al final de cuentas, lo lógico es que tuvieran bastante capital representado en joyas. En fin, entonces no solamente les quitaban eso, sino vamos a ver qué pasa si hago en esto. los campos de concentración. Y una vez no pasa nada. habían gaseado, como se acuñó ese término, después de pasarlos por las duchas de gas, cada cadáver era revisado, y como era una época en la que la odontología todavía no había alcanzado la perfección de ahora, sino que uno de los metales más apetecidos para el trabajo de odontología era el oro, se arrancaban los dientes a todo el mundo. Casi todo el mundo tenía algún diente de oro, y les arrancaban los dientes de oro a los cadáveres, y se cuenta que semanalmente sacaban de 20, en algunos casos, a 50 kilos de dientes de oro, y todo eso iba a parar también al Reichsbank en Berlín. Pero ya seguiré contando esta historia. ¿Qué tal es? Las voces que escriben la historia del fútbol están en Caracol Radio. Expertos, narradores y comentaristas. Jorge Eliezer Campuzano. En este año 2006, cumplo 40 años de haber transmitido mi primer partido en el estadio Hernando Azcárate Martínez en Buga, año de 1966. Contándole no solamente los dientes, pues que sacaban esa cantidad de kilos semanalmente de cada uno de los campos de concentración, sino pues ahí habría que sumarle las sortijas, los anillos, los collares, los pendientes, bueno, muchísimas otras cosas que teóricamente la gente siempre a lo largo de la historia ha sido muy aficionada a tener joyas. Y con todo este dinero proveniente pues de tal cantidad de pillaje, ese aparato médico de Alemania, se mantenía lo suficientemente pesado. Y el gran regalo de Dios, el que Hitler, muy dado a las prácticas que lo hacen esotérico, claro que esto de decir esotérico, pues esto es una forma más bien, diríamos, científica, porque realmente pues él era un aficionado a las ciencias ocultas, pero no tenía bases suficientes, tenía buena información y se rodeó de varios gurúes, brujos y ocultistas que inclusive se apreciaban de ser alquimistas, y destinó una enorme cantidad de dinero, una suma muy crecida, para adelantar investigaciones aún alquímicas, pues cuando ya la alquimia era un rezago del pasado. Él insistía en que todavía se podía conseguir la transmutación de los metales viles en oro, y por eso reunió a los que se suponían los mejores ocultistas del continente en ese momento, y les pagó el dinero que pidieron y les dio los recursos que necesitaron para poder transformar pues en metales viles en oro. Y en esa búsqueda también ahora Hitler, buscando otros fuentes de poder bien claras con el misterio, en este caso el Santo Grial, fue a buscar la legendaria corte del rey Arturo, envió gente allí, trató de seguir los pasos pues del famoso plan desde la muerte de Jesús hasta los templarios, pasando por René de Chateau y otros sitios que habían sido claves estratégicos de los cátaros en Francia. Y una vez en la invasión francesa en 1940, se dedicó a buscar ese tesoro de los templarios, que se decía cuando estos fueron quemados por el rey Felipe IV el Hermoso de Francia en 1314, que habían ocultado en un pequeño pueblo llamado René de Chateau, habían ocultado todo el tesoro de los templarios, que se suponía era un fabuloso tesoro representado en lingotes de oro y otras joyas supremamente valiosas, y se puso a buscar no solamente el tesoro de los templarios, sino, como decíamos, a utilizar la alquimia para convertir los metales viles en oro, para encontrar el famoso huevo filosofal o la piedra filosofal. En fin, se embarcó también en esa aventura esotérica para tratar de obtener más recursos para que su poder fuera superior y con ello, lógicamente, ganar la guerra a todos los demás países europeos que estaban en contra de él. Pero la parte real de todo este cuento es que
los museos más Por importantes acá hay de Madrid. Europa. Y no solamente Uy, los saqueó, sino un que al clima. robarse muchas obras de arte, estimuló también la actividad de la falsificación. Aparecieron falsificadores que, de haberse dedicado a producir sus propias obras, con seguridad habrían sido artistas Vaya, el marrano que estaba por extraordinarios. aquí. Pero bueno, su mente delictiva les daba Venga por solamente acá. para falsificar. Hubo unos falsificadores extraordinarios que, entre otras cosas, le metieron un gato por liebre a Goebbels, que se suponía que le metieron unas falsificaciones bellísimas que difícilmente podían ser distinguidas de los originales. Y a pesar supuestamente de saber tanto de arte, las falsificaciones eran tan bien logradas que definitivamente no se distinguían de las verdaderas. Para lograr todo esto no se paró en mientes y llegó a extremos tales que utilizó las valijas diplomáticas, los carros de la Cruz Roja, para transportar todos estos fondos hacia Suiza, que bajo la máscara de neutralidad ningún país se metía en este pequeño estado mediterráneo. Y entonces todo mandaba para Suiza, y con nombres cifrados, anónimos, cuentas abiertas a nombre de diferentes personas e instituciones, que además esos dineros o esos lingotes o todo lo que representaba este tesoro lo fueron lavando y convirtiendo en algo legal y genuino de una manera supremamente hábil. Y no les podían probar nada. Los suizos se llevaban una buena parte de esa operación, ellos ganaban muchísimo dinero y por eso se hacían los locos. Y Hitler tenía a buen recaudo sus recursos, que le Las uvas servían porque para los marranos seguir es la zanahoria, manteniendo ese ¿cierto? enorme ejército con los costos que esto significaba. Se dice inclusive que en un momento determinado llegaron a consignar en Suiza, llegaron a consignar inclusive 15.000 millones de marcos alemanes de la época, 15.000 millones, billetes, que era ni más ni menos que el 3% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, y en 1944 llegaron a reunir otros 200.000 millones de dólares, superior esta cifra inclusive al Producto Interno Bruto de esa Suiza contemporánea, y que estaba muy por encima de países, ese Producto Interno Bruto como Argentina. Y cuando se va a tratar de hacer una cuantificación de lo que realmente ellos con su rapacidad ahí se podría hablar de una cifra incalculable. Pero cuando decimos incalculable es en el sentido literal de la palabra. No existe en este momento algún acervo, un indicio que pueda indicar realmente cuál fue el monto de todo lo que los nazis lograron reunir durante la Segunda Guerra Mundial, esquilmando a los demás países, arrollándolos y robando de manera abierta, cínica y descarada, hasta el punto de prácticamente y todavía quedan por investigar muchos otros dineros provenientes de otras actividades non santas que desarrollaron los nazis dentro de ese mercado negro, como era la especulación, el que pudieran manejar el ingreso de productos y la producción agrícola de todos los países europeos, generando una especulación a escalas enormes que ellos regulaban a discreción de acuerdo con las necesidades que iban teniendo. Podían subir en la hambruna a un pueblo para luego sacar todo eso que ellos habían especulado, todo eso que ellos habían guardado, acaparado, para venderlos a precios inimaginables. Pero los tentáculos no solamente se extendieron por toda Europa, sino también por toda África. Y aunque no se crea, en una medida altísima en América Latina. Lógicamente que aquí hay algunos países que eran relativamente cercanos al resto, o por lo menos simpatizantes, y con los que ellos estaban comerciando. Por ejemplo, fue una época de bonanza para Argentina, a la que le compraron producción agrícola y especialmente carne durante toda la Segunda Guerra Mundial, y esa bonanza que recibió Argentina fue la que le permitió a ese país respirar un poco después de una crisis económica que había prácticamente toda la primera mitad del siglo XX. Pues inclusive cuando Domingo Perón se benefició hasta de esas transacciones. Lo mismo ocurrió con Uruguay, lo mismo ocurrió con Brasil, en menor medida Colombia, pero también Colombia se pudo beneficiar de este comercio
Y esto explicaría en parte también el hecho de que después de terminada la Segunda Guerra Mundial, muchos de los llamados criminales de guerra, aquellos que fueron buscados con lupa por todo el planeta, se refugiaran en Brasil, en Uruguay, Paraguay, Argentina, unos cuantos en Colombia, algunos en Venezuela. Y era precisamente por esas buenas relaciones que habían tenido con antelación y mucho más porque precisamente para cubrir sus rastros y oliendo ya que se les venía encima la luz, sobre todo cuando el viento cambió a favor de los aliados. Ellos empezaron a esconder ingentes sumas de dinero en distintas partes y en diferentes paraísos fiscales para que les sirviera también de recursos en el momento en que tuvieran que emprender la huida, como en efecto tuvieron que hacerlo una vez terminada la Primera Guerra Mundial, o inclusive muchos de estos criminales que, como sucede siempre con las ratas, abandonan el barco rapidito. Esa es una de las señales que saben los marinos de cuándo va a ocurrir la catástrofe, o cuándo el naufragio es inminente, porque las ratas inmediatamente se enloquecen y se lanzan al mar tratando de buscar salvarse. Y esto ocurrió con ellos. Ellos empezaron a desertar, muchos de ellos desde 1944, finales del 44, cuando vieron pues que la situación entonces se les hacía demasiado amargo o se les puso a mordiscos, como dicen los abuelos. Y por eso repartieron dinero por todas partes y se volvió una red demasiado intrincada en la que los recursos de ese Reich habían ido a parar para servir como de unas especies de paradas o postas para aquellos que intentaban evadir el cerco de la justicia de los aliados, cuando el famoso juicio de Nuremberg de otra manera había sido imposible, porque ellos habían tenido que comprar conciencias, rutas, gente, sitios y demás. Y eso era apenas lógico que ocurriera si querían poner a salvo su pellejo. Entonces este dinero, a la hora de la verdad, lo que hizo a más de mantener bien aceitada esa máquina de guerra, como decíamos, una muy buena parte, una buena porción de esa torta, fue a parar a los bolsillos de los que ejecutaban estas operaciones y con ese dinero planeaban y aseguraban sus rutas de escape a distintos destinos una vez que el barco se estuviera hundiendo. Entonces el dinero no todo se quedó en Alemania. De hecho, en Alemania no había dinero cuando entraron los aliados. No había nada. Ese país estaba en ruinas, absolutamente devastado. Pero entre tanto, los suizos no solamente engordaban a expensas de los intereses que les generaban esas sumas que ellos manejaban para los nazis, sino que con ese mismo dinero, ellos a su vez hacían lo que hacían ahora los muchachos, jugar con la doble, jugaban de tres bandas, porque parte de la financiación de la misma guerra de los aliados provino del dinero de los nazis que depositado en los bancos suizos, estos prestaban a los países aliados con altísimos intereses, trabajando como decían antes, con la plata del Mister. Eso fue lo que hicieron, y por esa circunstancia, estas sumas tan fabulosas, dicen, se duplicaron o se triplicaron en los bancos suizos, merced a estas operaciones que ellos hicieron jugando con los bandos. Y así pudieron mantener la guerra alimentados por ese combustible que era el dinero. Pero está muy lejos de... Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos en Enigmas del Mundo. Y entonces, trabajando con el dinero del Mister, es decir, poniéndolo a funcionar, recibiéndolo de los nazis y poniéndolo a circular entre los aliados, pues naturalmente que tenían el sartén por el mango los suizos. Pero a más de todo esto, como idea de Himmler, reforzado por Goebbels y con la aprobación de Hitler, en una mina abandonada en Austria, en las cercanías de un poblado llamado Red Sea, allí en esta yo sé que esto no es área, pero naturalmente que para clasificar dólares y libras esterlinas. Pues ellos comenzaron en 1943 y una enorme cantidad de libras esterlinas y una enorme cantidad de dólares, aunque también francos y otras monedas de otros países. Desarrollar Europa, como dicen los especialistas, con este sistema, pues las economías comenzaron a tambalearse, porque obviamente que cuando hay mucho papel moneda circulando, esto llega más fácil a la gente. Se adquieren muchísimos más bienes de los que están expuestos para la venta. Es decir,
la demanda es mucho mayor que la oferta y por ende empiezan a escasear los bienes y servicios y el dinero queda flotando. Como consecuencia lógica, los bienes y servicios que aún quedan se encarecen de manera artificial y ya algo que vale, por decir algo, $1, no es nada raro que su precio pueda aumentar a 10, a 50 o a 100, dependiendo de la escasez de ese servicio o de ese bien. Pues eso es lo que hizo Hitler con Himmler, con Goebbels y en general con la cúpula del partido nazi. Se pusieron a circular toda esta moneda en Europa y las economías empezaron a tambalearse. Al encarecerse todo, se hizo mucho más difícil la adquisición de bienes, precisamente por la escasez de estos. Y entonces así las cosas, mientras era bollante la economía alemana, que tenía muchísimo dinero circulando, muchísimo dinero comprando, pero mucho más guardado, mientras el dinero que ellos les habían entregado en custodia a los suizos estaba también circulando y comprando bienes y servicios, y estaba siendo invertido por los países aliados en la construcción de buques, aviones, submarinos, en la fabricación de munición, de balas, de parque que llaman. Pues, lógicamente que el pueblo común y corriente estaba sumido en la desesperación precisamente porque no encontraba aquello que necesitaba, aunque tenía el dinero suficiente en los bolsillos. Pues llegó un momento determinado en que 210 millones de libras esterlinas falsas estaban circulando por toda Europa y una cantidad superior de dólares falsos estaban circulando por todo el mundo, con un agravante. Eran tan bien hechas estas falsificaciones que todos los bancos aceptaban estos billetes como genuinos. Pues los aliados no se habían percatado de qué era lo que estaba ocurriendo, aunque estaban altísimamente preocupados por la cantidad de dinero circulante, por la escasez de bienes y servicios, y naturalmente la consiguiente insatisfacción del pueblo al no poder adquirir lo que necesitaban, a pesar de que tenían el dinero en el bolsillo. Buscando en dónde estaba la bolsa. Pues los aliados lograron capturar a un oficial alemán que conducía un cañón hacia una ciudad en Austria, hacia la ciudad de Enns. Y allí en Enns, a pesar de que él logró llegar hasta allí, cuando ya le habían seguido el rastro y lo habían ubicado, resulta que este oficial, tratando de deshacerse de todo el tiró cualquier cantidad de agua al río, se empezó a bajar, dejando ese río prácticamente como un papel, y todo el mundo tirándose al agua para tratar de retirar los billetes, la cantidad de billetes que más pudiera. Pillaron a este tipo y lo hicieron confesar, y fue quien les indicó que era una operación llamada la Operación Bernard, que consistía esta operación en la fabricación de billetes falsos de todas las denominaciones de todos los países aliados. Una red, una vastísima red, muy limitada por cierto, muy bien montada para hacer circular todo este dinero en Europa. Cuando esto sucedió, los suizos se percataron también de que los alemanes estaban haciendo una operación para poner a circular dinero falso. Al circular este dinero falso, lógicamente que los suizos tenían que preocuparse porque este dinero perdía valor, no tenía salida, no había cómo hacerlo circular. No poder hacerlo por su parte, los aliados creyeron de cómo los suizos estaban jugando a dos bandas, de cómo servían a los intereses de los nazis y cómo los utilizaban a ellos para perseguir mayores recursos. Entonces supusieron que los suizos estaban también vinculados en esta operación con los nazis, o que eran parte de ese montaje. Y empezaron entonces los aliados a, diríamos, los a presionar para que vieran qué era lo que estaba ocurriendo. En todo este proceso ya se habían estado sus buenos 2-3 años. Y como es apenas lógico, imagínense ustedes en ese lapso lo que se pudo haber hecho con el dinero falso y con el dinero verdadero. Y el único que a la postre estaba ganando porque estaba consiguiendo su objetivo era Hitler. Pero si las cosas andaban bien por este lado, por el lado militar, iban siempre de mal en peor. Ya se había iniciado la retoma del Europa tras la operación Overlord, o sea pues aquella que empezó con Normandía, aquel día llamado el más largo del siglo, el día D, el 6 de junio de 1943. Ya había empezado a retomar Europa. Y entonces las huestes alemanas estaban en calzas prietas, porque además los rusos, cuando se habían quedado estos tanques alemanes y gran parte del ejército atascados en esos lodazales de la llanura europea, va a ser un camino
capital iba de mal en peor y jugando con desesperación a tratar de capear esa situación de alguna manera, reforzó Hitler entonces la idea de continuar falsificando dinero e inundar con una mayor cantidad de dinero a toda Europa. Ordenó que se saquearan sin misericordia todos los museos, como lo venían haciendo, les pedía que no tuvieran consideración ni con aquellas obras de arte que eran consideradas patrimonio de X o de país, no, nada. Todo lo que encontraran debería llegar a Alemania. Y en esto se pusieron lograr esa desestabilización de toda Europa. Terminó la guerra, se suicidó Hitler, llegó el proceso de Nuremberg. Yo no creo que se haya suicidado. Los criminales de guerra, muchos de ellos condenados a muerte, otros a cadena perpetua, algunos importantes lograron evadirse. Como habíamos dicho, tenían preparadas sus rutas de escape y lograron llegar a varios países de Sudamérica, trayendo con ellos, obviamente, una ingente cantidad de dinero, muchísimo dinero, producto de todo el viaje que ellos habían reservado para el momento en que vinieron a buscar refugio en estos países latinos. Aquí encontraron un buen recaudo simplemente porque es muy difícil poder detectarlos. En un país como Argentina, su inmigración, la cantidad de gente que venía de Europa y mucho más huyendo de la guerra, les servía de cortina de humo para que pudieran entrar. En Brasil, lo intrincado de su geografía, lo difícil de su geografía, hacía que ellos pudieran andar a sus anchas en cualquier parte de su en Uruguay, siendo un país pequeño, de todas maneras, con la protección de las autoridades también pasaban inadvertidos. Luego trajeron aquí una muy buena cantidad de dinero. Dinero que, entre otras cosas, sirvió para invertir y que de alguna forma contribuyó al progreso de estos países. Pero el grueso de todo este capital, la mayor parte de este capital, se quedó en Suiza. Terminada la guerra y siguiéndole los rastros lograron llegar a Suiza los aliados en busca de este dinero y de todos los tesoros y empezaron a recuperar obras de arte y patrimonios nacionales, obras valiosísimas lograron recuperarlas, pero el dinero seguía perdido. Presionando a las autoridades suizas, lograron conseguir que ellos reconocieran que habían 961 cuentas, pero de gente particular, de alemanes, que habían logrado mandar su dinero para Suiza en la época del comienzo de la guerra, pues reconocieron que habían 961 cuentas. Y cuando el Consejo Mundial Judío y otras organizaciones empezaron a reclamar este dinero, desaparecieron todos los documentos, nadie sabía quién era el titular de una u otra cuenta, no se sabía en dónde estaba ese dinero, las autoridades suizas alegando el famoso sigilo bancario, no querían contarle a los aliados quiénes eran los poseedores de las cuentas, cuál era la cuantía de todo el dinero depositado allí, porque además para ellos era una ecuación muy elemental. Si pierde la guerra Hitler, pues el dinero que pusieron allí los nazis, y muerto Hitler y desaparecidos todos los líderes, ¿quién puede reclamar? Eso les quedaba a ellos. Sin embargo, haciendo un estimativo, los aliados calcularon muchos billones de dólares el capital depositado allí por los alemanes. Aparte, obviamente, de aquel dinero que procedía de particulares que habían buscado también refugio en Suiza, refugio para sus capitales, y a los que nunca se les devolvió, muchos de ellos porque murieron en los campos de concentración, otros porque tuvieron que exilarse, y al exilarse perdieron gran cantidad de papeles y por ende no tenían un soporte legítimo para reclamar los dineros allí depositados, y además reclamarlos significaba aceptar ante los sistemas de impuestos de los diversos países que habían evadido impuestos. Luego era en ese momento quizás más peligroso el remedio que la enfermedad. Luego nadie tampoco se animó a reclamar. Pues hubo un litigio que todavía aún hoy se mantiene, porque nadie sabe en dónde está ese dinero, en qué se invirtió, quiénes lo manejan, por qué lo manejan y cómo lo manejan. Se sabe, eso sí, que hay un grupo muy pequeño de personajes desconocidos, de muy bajo perfil en el mundo, pero que a la hora de la verdad son los que manejan la economía del planeta Tierra. Hay quienes afirman que ese pequeño consejo que poseen el mayor capital del mundo y que han convertido la economía mundial, las economías nacionales, en una supraeconomía que permea a todos los países y todas las actividades, están trabajando con ese dinero. Pero ¿cómo se puede comprobar esto? Es imposible. Por más que se ha intentado que se levante el sigilo bancario, ese secreto, que se diga a quiénes pertenecen las cuentas, después de la guerra, con muchas transacciones y movimientos oscuros, mucha gente que logró acceder a ese dinero se mantiene en la sombra
porque de salir a la luz pública, muchos quedarían salpicados, grandes industrias se quebrarían y muchísimos países que se vieron beneficiados con dinero de estos, que reclamaron como si fueran de ellos, en este momento se verían involucrados en un gran escándalo. Y mucho más, inclusive mucha gente de Estados Unidos, o mucha no, poca gente de Estados Unidos, pero con un enorme poder. Y por lo tanto, a nadie le interesa que se saque a la luz todo el secreto de los tesoros de los nazis. A nadie le interesa y por ende seguirá siendo uno de los grandes misterios. ¿Dónde está ese oro? ¿Dónde están esas joyas? ¿Se fundieron? ¿Continúan en poder de algunas personas? Nadie lo sabe. Y parece que el pacto radica en que ninguno de los involucrados, ya sean los dueños, los pseudo dueños en este momento, o los herederos de aquellos que depositaron ese dinero allí, o que lo reclamaron como propio, o que falsificaron documentos de entre los mismos suizos para transferir esas cuentas a individuos particulares. Nadie sabe dónde está ese dinero que se hizo. Pero Nadie sí, sabe, nadie supo. de acuerdo con lo que dicen muchos, ese dinero es actualmente uno de los soportes de la economía mundial y en especial de la Unión Europea. ¿Pero quién le pone el cascabel al gato? Esa es la gran pregunta. Este es otro de los misterios, a pesar de que se conozca qué ocurrió por parte de algunos, nadie se atreve a ponerle ese cascabel al gato. Así, el tesoro de los nazis se diluyó como se acabó el mismo imperio nazi, pronosticado para 1000 años y extinguido en 12 años para ser exactos. Llegamos ya al final de nuestro programa. En nombre de todos nuestros compañeros en la parte técnica, en especial el sonomontaje de Gonzalo Gallo, a ustedes muchísimas gracias. Escríbanos, cuéntenos, sugiéranos, opine, critíquenos, lo que ustedes quieran. Escríbanos a Enigmas del Mundo, Caracol Bogotá o Caracol Medellín, y con seguridad nosotros les responderemos. Por ahora, gracias. Nos encontremos en una semana, porque el próximo domingo se